Me gusta esta tradición, mi querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, de hablar siempre contigo de remesas, porque si algún banco en este país le entiende a las remesas, sabe cómo funcionan, llevan décadas estudiándolas, son ustedes. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, muy buenas noches. Para mí es un placer esta tradición de que discutamos juntos las remesas. ¿Qué pasó con este dato de remesas que vimos? Pues que por primera vez, después de 46 meses, en los que hemos visto que las remesas aumentaban a tasa anual, vimos ya una caída. En marzo, hoy se anunció el dato, ingresaron a México 5.021 millones de dólares, y eso implica que si comparamos contra el mismo mes del año anterior, hubo una caída de 3.3%. Como te decía, esto no lo veíamos en 46 meses, y creemos nosotros que esto puede obedecer en parte a que la Semana Santa cayó en marzo, y entonces jueves y viernes santos se envían menos remesas, pero también hay indicios ahí de que las remesas están empezando a desacelerar. Ya vimos en febrero que también había... Ya lo habías venido anticipando tú en esta tradición que tenemos. Lo hablamos tú y yo exactamente hace un mes, y creemos que la razón es que el mercado laboral en Estados Unidos gradualmente se está desacelerando. Seguimos viendo en efecto datos de creación de empleo, pero si nos fijamos, pues son bastante menos empleos de los que se generaban hace un año o hace 2 años, y me parece que eso también está incidiendo sobre el envío de remesas. Y además que el estadounidense, el mexicano que manda remesas, tiene menos dinero ahorita, pues se acabaron todos los programas expansivos, ¿no? Esa es la otra, ¿no? En buena medida, y eso lo discutimos tú y yo varias veces, las remesas también aumentaron porque hay una política fiscal muy expansiva en Estados Unidos. En México no la hubo, y de cierta manera esa política fiscal de Estados Unidos permeó a México. Pero lo que vemos es que este año, pues ya el ahorro en exceso que originaron esos apoyos fiscales se está extinguiendo, y por lo tanto, pues también hay menos recursos para enviar. Que además era un doble efecto. Los mexicanos en Estados Unidos tenían más dinero de lo normal, y los mexicanos que reciben remesas tenían menos dinero de lo normal. Exactamente, y eso debido a que en el caso de México, pues hay que recordar que no hubo ninguna política de asistencia para aquellos que perdieron el empleo. En Estados Unidos sí, entonces exactamente el efecto fue doble. Y después de eso, David, no solamente fue esos enormes apoyos que se recibieron en Estados Unidos, sino que a medida que se reabrió la economía, pues vimos cómo el empleo creció de una manera muy potente en Estados Unidos, sobre todo en sectores que emplean a mexicanos, construcción y servicios en particular, lo cual les permitió enviar más remesas. Y ahora lo que estamos viendo es que ambos fenómenos, tanto el de los apoyos fiscales como el de el mercado laboral tan potente, se están empezando a diluir, y eso se traduce en unas remesas en dólares. Ahora, si vemos el efecto en pesos reales, David, el efecto todavía es bastante más fuerte, porque estos son 5.000 millones de dólares que entraron al país, pero hay que recordar, uno, que ha habido inflación; dos, que el tipo de cambio se apreció respecto a hace un año. Entonces, si combinamos tanto la inflación como la apreciación del tipo de cambio, pues en pesos reales, las familias mexicanas están recibiendo 15.2% menos de lo que recibían hace un año. Mucho festejan los políticos, especialmente el nivel de tipo de cambio, sin considerar ese tipo, cosas como estas, o cosas como que el remanente de operación fue negativo de Banco de México en gran medida por el tipo de cambio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estos dos factores, además las exportaciones, además el turismo. Y hablando del remanente ahí, creo que esto nos hace recordar aquel episodio cuando se quería que el Banco de México adelantara el remanente porque se había depreciado mucho el tipo de cambio. Recordarás que algunos decimos pues que esa
se iba a revertir. Y una barbaridad. Una barbaridad. Si el Banco de México hubiera adelantado ese remanente, pues tendríamos hoy un problema con el capital del Instituto Central. Qué bueno que no lo hicieron, porque hoy, como dices, vemos el efecto contrario. Entonces, qué bueno que se mantuvo la autonomía y no se cedió a entregar ese remanente. Fíjate que yo creo que una de las grandes cosas que han pasado, que este gobierno ha nombrado a 5 miembros de la Junta de Gobierno, porque Gerardo Esquivel no lo reactivó y solo tiene uno de la antigua Junta de Gobierno, a una, Elena Espinosa. Pero que los que han llegado, los 5 que han llegado en este gobierno han entendido que no están para apoyar un proyecto político o hacer lo que... O entender que el presidente es su jefe, sino están para defender el mandato constitucional del banco y eso ha tenido grandes dividendos para México, ¿no? Sin duda alguna, podemos a veces discutir, yo hago si una decisión de política monetaria es la más adecuada. No, eso creo que es sano, pero creo que no hay duda de la independencia de la Junta de Gobierno y eso es uno de los pilares macroeconómicos del gobierno. Creo que yo no tengo duda de la independencia de ninguno de ellos. Y de hecho, el caso en particular que habla de Gerardo Esquivel, ese fue el que en particular puso una resistencia a este tema de las de entregar los remanentes, de utilizar los fondos del Fondo Monetario para pagar deuda. Quizás el chisme es que eso le costó la reelección. La reelección. Pero hablamos de la valentía y la independencia. Pero eso habla muy bien de él. Era un gran economista antes de entrar a Banco de México y sigue siendo un gran economista después de que salió de Banco de México, ¿eh? No, creo que es uno de los... Yo puedo no estar de acuerdo en muchas cosas de sus conclusiones, pero creo que técnicamente es uno de los mejores economistas de este país, ¿eh? Yo creo que sin duda que es uno de los mejores economistas de este país y que además mostró una congruencia, una autonomía y unos principios muy sólidos en aquellos episodios. Y, a ver, casi te puedo... yo casi te diría que en la decisión de política monetaria que ahí viene, no van a bajar las tasas. Me da la impresión que no. Creo que por lo que hemos visto en algunas entrevistas, por lo que hemos visto en el comunicado, pareciera que no. Yo soy de la opinión, David, que la inflación, en particular el dato de la primera quincena de abril no fue malo. Es cierto, la inflación general aumentó, pero fue por precios de alimentos que siempre son volátiles, pero la subyacente cayó, incluso cayeron los servicios que habían estado resistentes a la baja. Entonces a mí me parece, como hemos hablado tú y yo, pues que la tasa es suficientemente restrictiva. Yo creo que podría continuarse con una ritmo de bajada, pero coincido contigo, la comunicación apunta a que veremos una pausa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no sabes qué placer siempre es platicar contigo, querido Carlos. Te mando un abrazo grande y fuerte. Otro de regreso. Hasta luego, David. Buenas noches. Te va muy bien.